de los retos más importantes cuando asumimos la senaduría del Distrito Nacional y una vez llegamos al Senado de la República fue asumir la presidencia de la Comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque habíamos sido muy críticos en nuestro rol de diputada de oposición, una en 390, con el financiamiento y con el uso de los fondos públicos que se destinaban desde el gobierno central y que pasaban por el Congreso Nacional. Cuando llegaban a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, nosotros pedíamos que se estudiaran, nosotros pedíamos que se analizaran, que se investigaran todos los proyectos que allí se estaban llevando para luego poder fiscalizar de manera efectiva. Solicitábamos entrevistas con los ministros, con los responsables, los órganos ejecutores de cada proyecto, y eso varió un poco la dinámica que se tenía desde el antiguo partido de gobierno en la Cámara de Diputados. Por eso, cuando llegamos al Senado y asumimos la presidencia de la Comisión de Hacienda, dijimos de manera responsable y coherente con nuestras críticas que para cambiar las cosas teníamos que dedicarnos a hacer lo que antes se negaban a hacer. Y eso fue lo que hicimos en estos 2 años en la presidencia de la Comisión de Hacienda. Trabajar el tema del financiamiento, trabajar el tema de los tributos, trabajar el tema de proyectos que el gobierno central se compromete a hacer y que después le toca al Congreso Nacional, por un mandato constitucional en muchos casos, poder revisar, estudiar y poder exigir respuestas de lo que se va a hacer desde el Poder Ejecutivo o desde el Ministerio o Dirección a cargo. En estos 2 años, tanto Catherine como Paola nos han acompañado en esta labor maravillosa junto con los demás senadores de la Comisión de Hacienda, trabajando cada proyecto, cada resolución, cada préstamo que se ha venido dando. Y vamos a hablar un poco de eso porque la gente, chicas, no entiende mucho ¿qué es lo que se hace en una comisión de Hacienda? Vamos a partir de las resoluciones, porque no son solo préstamos ni financiamiento, hay resoluciones. Vamos a explicarle a la gente qué implican estas resoluciones y cómo se aprueban dentro de la comisión. Paola. Bueno, las resoluciones ya sí es buscando la inclusión financiera a nivel país. Sí sabemos, vivimos en el distrito, la capital. Sí. Aquí tenemos un banco cada 2 esquinas casi. Pero hay provincias que no tienen esa dicha. Entonces, las resoluciones, cada vez que un senador ve la necesidad de su gente y llama a que se abra una sucursal, ya sea de un Banreservas o de impuestos internos. Entonces, como eso, en la Comisión de Hacienda apoyamos y solicitamos que venga una institución a tal región. Ok, o sea, un senador, por ejemplo, de la provincia de Pedernales, de un municipio, dice, mira, en tal lugar no hay una sucursal del Banco de Reservas, yo quiero emitir una resolución, pero que tiene que ser aprobada en la Comisión de Hacienda primero y luego en el Pleno, para que el presidente de la República disponga o autorice a la autoridad competente a que pueda llevar. Y ha dado resultado, porque hemos visto que gracias a resoluciones que han sometido varios congresistas, se han instalado varias sucursales del Banco de Reservas y de impuestos internos. Y tú mencionabas algo antes de comenzar a grabar. También les sirve a esas instituciones para poder ver a dónde tienen que llevar parte de esos esfuerzos, sí, para que la gente tenga acceso. Como una alerta, o sea, ya exacto, cuando DGI quiere abrir otra sucursal, ya sabe dónde la necesita. Igual, en la Comisión de Hacienda no aprobamos resoluciones por aprobarla. Ex ante estudiamos si de verdad en ese municipio había o no una sucursal. Porque tampoco es que como senadores debemos saber qué hay en cada punto. Exactamente. Entonces nosotros venimos a apoyar a que se vea si de verdad se necesita esa sucursal de reservas. ¿Y se hace consulta también con las instituciones? Sí, totalmente. Tanto consulta con las instituciones, revisión puntual del desarrollo de esa provincia o de ese municipio, cuánto aporta y tal. Y en base a eso, en el análisis que nosotros desarrollamos, vemos la viabilidad y la misma necesidad de ubicar una oficina del Banreserva o de impuesto interno, dependiendo del desarrollo de esa provincia. Se hace un análisis del desarrollo de la provincia, exacto, de la productividad, exacto, de la cantidad de personas que hay en esa provincia. La cercanía de la sucursal, porque a veces quieren una sucursal, pero a 10 kilómetros tienen otra. Exacto. Que no está en el municipio, pero está a 5 minutos. Exacto. Entonces no es necesario tener una sucursal así. Y de esas resoluciones aprobamos, ¿cuántas iniciativas aproximadamente? 23. 23 resoluciones que son pues depositadas por los senadores y senadoras de las diferentes demarcaciones del país. Ahora vamos al tema de los proyectos de leyes. ¿Cuántos proyectos de leyes? Hemos aprobado muchos proyectos de leyes, señores, en la Comisión de Hacienda. Vamos a mencionar, por ejemplo, que recordemos la Ley de Desarrollo Fronterizo, fue uno de los primeros desafíos que tuvimos, porque era una ley ya que se había aprobado hace 20 años, con un plazo de 20 años de vigencia,
donde se establecen exenciones impositivas para las empresas que se ubicaran en la zona fronteriza. No sé si Catherine o Paola pueden decir un poquito más de este tema, porque nosotros logramos en una labor titánica, lograr un consenso. Había sectores que no querían que esta ley se aprobara más allá del tiempo de vigencia que vencía en enero del 2021. Y nosotros hicimos ingentes esfuerzos y contamos con el apoyo también de gran parte de los diputados y diputadas, senadores de la frontera y del gobierno central. Pero ¿de qué va la ley de desarrollo fronterizo? ¿Cómo cambia la dinámica en este momento? Bueno, por lo menos con esa ley, era totalmente transitoria, tenía un periodo de expiración, pero en base al mismo análisis que se desarrolló, como quien dice, los frutos que se estaban esperando como per se de la ley, no se habían totalmente concretizado. Entonces, dado que eran zonas muy vulnerables, de alta necesidad, que son de las provincias más pobres del país, se vio la necesidad de extender el plazo para que esas empresas que instalaran sus sucursales o sus centros en esas provincias pudieran continuar recibiendo los beneficios a fin de que generaran igual empleo, generaran recursos. Y que generar una dinámica de trabajo para la gente de la frontera. De la frontera. Porque uno de los temas que tuvimos cuando recibimos varios sectores era, no, bueno, señores, lo que queremos es que la gente de la frontera pueda tener un desarrollo dentro de su mismo espacio y que pueda trabajar dentro de ahí y conseguir oportunidades de trabajo. Eso fue lo que tratamos de hacer con esta ley, se aprobó, se promulgó. Tenemos la ley también de fideicomisos públicos que se realizó a propósito del fideicomiso, que ha sido una de las grandes críticas o debates que se han generado en la opinión pública. Sería bueno explicar a la gente de qué va esto de fideicomiso público, porque antes del 2020 y antes de esta ley ya existían algunos fideicomisos públicos, por ejemplo el de Red Vial, ya estaba, pero no estaba dentro del marco normativo de una ley que marcara pautas. ¿Qué es esto de fideicomiso? ¿Es realmente malo, positivo? ¿Cómo funciona esto, chicas? Ahora. Bueno, más que malo y positivo es un mecanismo. Ok, perfecto, me gusta eso, un mecanismo. Perfecto, ni malo ni positivo, según. No, es un mecanismo. Sí. O sea, hay que ser sincero. Sí. A lo largo pueden fallar, pueden que no fallen. Muchos países de la región han tenido éxito. Y nosotros lo que estamos es siguiendo las vías de desarrollo. Entonces, ¿qué hemos aprendido? Los fideicomisos traen fruto. RD Vial ha traído fruto. Pero como usted mencionó, no estaba la figura en sí de un fideicomiso público. Pero ahora queremos hacer fideicomiso y igualmente aprobamos el fideicomiso de Pedernales, correcto, de vivienda, transporte. Correcto. Entonces necesitábamos ya sí fortificar esa ley y venir a traer a la mesa que era un fideicomiso público. Y uno de los temas del fideicomiso público que se ha hablado es que, bueno, genera también transparencia. ¿Es así o no es así? Sí, genera transparencia porque de por sí quienes van a tomar la administración de ese bien, o sea, el ente, que en este caso va a ser fiduciaria Banreserva porque se va a mantener totalmente en el sector público, ellos deben rendir cuentas totalmente de todos los procesos y cumplir de igual forma hitos u objetivos que el Estado les asigna en base a esa misma, valga la redundancia, asignación de los recursos para que ellos lo administren de una manera óptima. O sea, que sí, que hay totalmente transparencia. Esa ley tenemos que decir que nos tomó tiempo, la estudiamos artículo por artículo. Sí, totalmente. Las chicas hicieron una evaluación, un diagnóstico. Estuvimos invitados, fueron más invitados. Claro, más sí, invitados, creo que más fueron invitados. como 8 reuniones que sí, sostuvimos, tanto con a nivel de la con comisión los demás, y fuera de la comisión. Y fuera de la comisión, porque se generaron muchas inquietudes, los mismos legisladores, o sea, fue porque es una figura que se está utilizando mucho en esta gestión y como usted había indicado, solamente habían ciertas definiciones de lo que era fideicomiso público en la legislatura vigente, bueno, ya vigente se puede incluir, claro, pero en su momento, y estaba más amoldado para los fideicomisos del sector privado. Entonces se necesitaban crear mecanismos que fortalecieran también de control y de control a fin de mayor transparencia, mayor rendición de cuentas y mayor control de parte del Estado, porque de una forma u otra se está cediendo un bien y el Estado necesita de una forma u otra
mantener ese bien control. no salga de esas arcas del Estado, no sal- aunque sea administrado. que inclusive se habló de hasta que se podía vender parte de esas que no. obras que se le pasaban. Entonces, mediante esa ley se procura que ese tipo de cosas situaciones no pasen. Y de institucionalidad también, porque ¿qué pasaba? Una de las críticas era, ya existen fideicomisos. Y para el que no sabe, el fideicomiso tienen unos contratos, o sea, esos son 80, 50 páginas. Exactamente. Una labor ardua. Entonces, cada uno Sí, venía porque con la cosas ley no diferentes. define, eso es importante, eso que dice Paola, la ley que acabamos de aprobar no define realmente cómo va a ser cada fideicomiso, porque cada fideicomiso tiene su propia naturaleza. Y su propio fin. Y su propio fin. La ley marca unas pautas para que los contratos que se van a dar en esos fideicomisos se suscriban a esas normativas. Totalmente. O sea, cada contrato hay que estudiarlo diferente. Y va a entrar a la próxima comisión de Hacienda de igual forma. Porque Exactamente, eso es va a parte del pasar como proceso. quiera por el Congreso. Exacto. Pero va a apoyar hasta agilizar el proceso. Ya no se sabe qué va a ser un fideicomiso público. Exacto, claro. O sea, todos los contratos tienen que tener la misma definición. Que eso es algo muy importante porque se quedaba la discrecionalidad antes. Al no haber una ley que marcara las pautas, nosotros podíamos ver un contrato que definía fideicomiso público con la potestad tal vez de vender un bien, tal vez no. Pero luego venía otro contrato diferente. Ahora ya todo sí es homogéneo. Ya sí lo que tenemos que ver es si el fin, el propósito, la naturaleza cumple con lo que queremos que cumpla. Y si se alinea también al marco legal, que es esta ley que se Todo eso también fue de la parte de la Comisión de Hacienda en la que trabajamos estos 2 años, donde hubo más de 8 reuniones, sin contar, señores, las horas que tanto ellas como equipo técnico y nosotros tenemos que profundizar, tenemos que estudiar, tenemos que investigar antes de poder relacionarnos con un tema y poder levantar la mano para que se apruebe un informe favorable que salga de esa comisión. Otro de los temas también fue un proyecto de ley que ya envió el Poder Ejecutivo que elimina instituciones públicas, como es el caso del CEA, que se elimina, ha sido parte de la promesa, porque, y también recibimos al CEA, recibimos a las instituciones del Estado, a bienes nacionales, que va a convertirse ahora en quien absorbe los pasivos y activos de esa institución que funcionaba anteriormente. Tenemos también la ley el fideicomiso, la ley del Bandex. Que se transformó y, o sea, le abre las puertas a las MIPYMES. Exacto, que no solamente es un Banco Nacional de Desarrollo y Exportación, de exportación, sino también de desarrollo. Y le abre las puertas a las MIPYMES, que de hecho eso hizo posible que recientemente el Bandex financiara a un sector privado de sanitario sobre algunos criterios para también solidificar el tema del SENASA, sino que buscaran financiamiento a un costo más barato en los centros de clínicas privadas, siempre y cuando se mantuvieran atados al Seguro Nacional de Salud, que es el seguro del seguro público, ¿no? Del sistema. Al final, con todo este trabajo que hemos hecho de manera resumida y que estamos mostrando en este podcast, yo creo que lo más importante es evaluar lo que estamos dejando. En estos 2 años hemos dejado yo creo que un legado de transparencia, de que no ha habido presión de ningún sector que haya intervenido para que asumamos algún proyecto o para que apostemos a un proyecto determinado en ninguno de los ámbitos. El tema, yo creo que en tercer lugar, de que el Poder Ejecutivo ha entendido el rol que tiene una Comisión de Hacienda dentro del Congreso Nacional, de que sin importar que sea un proyecto que ellos envíen, este va a ser pormenorizadamente estudiado y que va a ser estudiado con personas capaces, con un nivel de competencia, de calidad como ustedes, con legisladores preocupados, porque algo que sí hemos visto es que los miembros de esta Comisión de Hacienda, de manera acertada o no, han sido muy inquietos en todo momento, han hecho preguntas válidas, no solamente de la oposición, de lo que corresponden al mismo gobierno, y eso es lo positivo, eso es fortalecer la institucionalidad. Ahora, después de 2 años, que seguiremos en la Comisión de Hacienda, ya no como presidenta, porque entiendo que es preciso pasar el espacio a otros compañeros que pueden ocupar la misma posición de una mejor manera o de la misma manera que nosotros lo hicimos de manera responsable. Yo creo que dejar esa impronta es lo que marca la pauta de que se pueden tener personas capacitadas que trabajen con nosotros los senadores, en primer lugar, y en segundo lugar, de que haya senadores comprometidos con trabajar con total independencia, pero escuchando a la gente.
Eso que tú mencionabas de, óyeme, el consenso que hemos logrado, que la gente no se imagina que esa parte es muy difícil. Ese consenso, no solamente con la oposición, sino con los sectores, es un trabajo que nadie ve. Ustedes que lo han vivido estos 2 años dicen, caramba, ¿cómo se hace esto, verdad? Pero lo hemos hecho. Y esa parte del consenso, sin consenso no hay democracia, sin institucionalidad no hay democracia, y yo creo que sin transparencia hay una democracia que lamentablemente reposa bajo los estándares más débiles que puede estar. Y nosotros hemos aportado nuestro granito de arena en ese sentido, no sé qué ustedes piensan. Y esperando que continúe, obviamente, ese legado, como quien Claro. dice, de todo lo que se ha trabajado en estos 2 años. Además de que somos en el Senado de la República la primera mujer que asume la presidencia de la Comisión del Senado y con 2 manos derechas que también somos mujeres. Quiere decir que la energía femenina en esta Comisión de Hacienda fue muy importante para lograr esto. Eso es lo importante de los cambios, de la alternabilidad y del compromiso y de ser coherente con los discursos que uno asume y de tener las competencias para poder demostrarlo fuera del ámbito al que ustedes habían estado anteriormente. Ustedes nunca se imaginaron que iban a estar en el ámbito legislativo, sentadas ahí, trabajando estos temas, y mira cómo su preparación las ha llevado ahí para bien del país, para bien de la Comisión de Hacienda y del Senado, pero sobre todo también para bien mío a nivel personal. Señores, esto es parte de lo que hacemos en la Comisión de Hacienda, un trabajo muy, muy fuerte. Es una de las principales comisiones, también hay que decirlo, de los congresos. Hacienda y la Comisión de Justicia son las que más cargas de trabajo tienen y un nivel de responsabilidad mayor también. Así que hemos estado muy contentas de haber estos 2 años compartido esta experiencia y ahora compartirla con ustedes.